Si te quieres divertir. El 2025 continuó la línea del 2024 y será recordado como un gran año para la música. Hubo proyectos que se asentaron, otros que tomaron otro rumbo, incluso sorpresas de artistas que quizá, desde la ignorancia, mucho pensábamos que no estaban a la altura. Descubrimos discografías interesantes, algunos volvieron a los primeros planos, aunque no todos, pero acá estamos, ya pasamos la recta final y solo nos queda dar un vistazo atrás. En mi caso intentaré profundizar lo que para mí fueron los 10 discos del año. No pude escuchar todo, es imposible, así que si tu disco favorito no estuvo en la lista, no dudes en dejarlo en los comentarios. Antes de iniciar el top, voy a realizar algunas menciones honoríficas que también fueron protagonistas de este 2025. Thought I told you that I'm off drugs. This time I'ma be for real. Lanzado el 29 de agosto, Essex Honey de Blood Orange fue uno de los discos que marcó el inicio del enorme segundo semestre de este 2025. 7 años tuvieron que pasar para que Dave James sacara un nuevo álbum, aunque en el medio haya metido 2 EP. Este proyecto trata de trasladar las reflexiones del artista británico a nuestra cabeza. Su crianza en el condado de Essex, en Inglaterra, todo en medio de un proceso de sanación musical con guiños delicados a los sonidos característicos de su país, aunque sin perder la esencia de sus proyectos anteriores. Uno de los pocos trabajos del año que me cautivó en la primera escucha. Cada melodía parece instalar un recuerdo nostálgico de algo que nunca vivimos, todo con una suavidad y una dulzura que lo hace destacar de otros proyectos contemporáneos. La portada del álbum nos ayuda a dibujar imágenes en nuestra cabeza, porque el disco de 46 minutos vive en la mente de ese joven caminando por las calles de Essex, volviendo a su casa después del colegio. Una especie de R&B con pinceladas de jazz y música bien autóctona de Inglaterra, aunque lo mejor son los sintetizadores que planifican una atmósfera relajante, para no dejar de perder el punto de vista reflexivo y nostálgico que tiene este proyecto. El disco homónimo de Mark William Lewis me llamó la atención por varios motivos desde su lanzamiento este 12 de septiembre. Primero que nada, para cualquier amante del cine, prometía el hecho de que este disco sea el primer proyecto de la reconocida productora A24, la cual intentará cautivar a la industria musical tal y como lo hizo como el mundo de la pantalla grande. Por otro lado, la estética del disco parecía un mundo para adentrarse, porque ese sentimiento de soledad está perfectamente trasladado a tus oídos. No me gusta tener que poner etiquetas, pero era imposible no preguntarse mientras escuchaba el disco ¿qué nombre se le pone a esto? Puede ser folk, el cual por momentos se mezcla con indie rock, sin embargo eso sería reducir al artista inglés. Sin duda uno de los elementos más representativos de este disco de 44 minutos es la armónica. Suena fresca, espacial y atrapante. No interrumpe la canción de turno, sino que la empodera. También la voz grave de Williams impone respeto mientras se entrelaza con los nostálgicos aleteos de su guitarra.
el primer representante del rock y sus derivados, el cual tuvo un resurgir especial en este 2025. Carpe Diem Moonman de los Psychedelic Porn Crumpets fue lanzado este 15 de mayo y causó impacto por su agresividad, de la cual ya habían avisado sus sencillos previamente publicados. Es un caos, el subproducto de una gira excesiva, una explosión de duda, asombro, emoción, mordeduras de perro, filosofía griega y muerte. Así tal cual describió el miembro de la banda Jack McEwan la fuerza del séptimo disco del quinteto australiano. Diez canciones en 40 minutos bastan para tener la experiencia completa de este grupo. Violencia, sarcasmo, riffs agresivos, vértigo y una psicodelia totalmente alejada de los estereotipos relajantes. En esta experiencia, si perdés la conciencia es porque no podés seguir el ritmo de este LP. Los Crumpets no tienen un límite, se exponen constantemente sin tener miedo a la exageración, tal es así que ni siquiera fue su único proyecto del año. Uno de los mejores discos de la primera parte del año, un ejemplo nocivo de que todavía se pueden seguir haciendo trabajos interesantes de rock sin recaer en la melancolía barata o la imagen boluda de una banda indie sin aspiraciones por más de una noche. Sin duda, el disco más rockero del año. Nos quedamos acá con el rock, del cual ya había avisado que tuvo un gran año. En este caso, toca hablar de Fireland Codex, de Tropical Fuck Storm, que se traduce como tormenta tropical de mierda. Espectacular el nombre de la banda que estoy metiendo. Este proyecto tiene muchas similitudes con su antecesor en este top, pero ¿por qué está un puesto por encima? Las composiciones más disparejas, complejas y retorcidas de este álbum lo hicieron destacarse del resto. Los adornos que lo catapultan, la voz retorcida y siniestra de Gareth Lydiard, los leves y pocos pero cautivadores momentos en los que aparecen los coros femeninos, el punk agresivo que se asoma por instantes, cada detalle de este disco logra elevarlo. Fue lanzado el 20 de junio, cerrando el primer semestre de 2025. Me alegra decir que la banda australiana logró reinventarse después de su último LP en el 2021. Por momentos la obra puede mentirte y ser suave, para luego golpear más fuerte. Pocas veces la falsa ternura estuvo rodeada de caos, gritos y riffs punkeros y percusiones agresivas. ¿Quieren más rock? El hardcore y el pop encontrándose. Creo que esa es la frase que mejor describe a Never Enough de Turnstile. Yo no sé qué pensarán los amantes del hardcore, si es que los hay, pero esta combinación funcionó muy bien. Pero para que pueda hacerse se necesita de personas capaces. La banda estadounidense presentó su obra más importante hasta la fecha, con una producción visual que impactó a propios y ajenos, a la hora del lanzamiento este 6 de junio. Los sintetizadores y los pedales juegan un papel importantísimo en el LP. No solo por su protagonismo, sino por el sello distintivo que permitió una evolución en su sonido. Tan diferencial es el sonido que por momentos pensaba que estaba escuchando a Soda Stereo o The Police. Habrá que ver cuál es el siguiente paso, pero de momento nos quedamos con una de las bandas del momento justamente, que quizás abrió un camino para todos aquellos apoderados del hardcore. Bueno, acá me voy a permitir un espacio en el medio del top para mencionar algunos trabajos latinoamericanos, unos poquitos que creo que merecen reconocimiento. Sin ir más lejos, por supuesto que debí tirar más fotos de Bad Bunny, fue el que se llevó todos los laureles. El reggaetón y la salsa entrelazados como nunca, con los arrebatos característicos del artista puertorriqueño, quien sacó su mejor trabajo hasta la fecha. Pasando por Colombia, hay que hablar de Kali Uchis y su disco Sincerely. Su tercer disco en inglés, el cual está repleto de melodías suaves como siempre, pero con un distintivo más relajante acompañado de un protagonismo de las cuerdas y sintetizadores, para que sea clásico y futurista al mismo tiempo. Por otro lado, Chile tuvo un gran año. Si querés reggaetón, tenés el nuevo sonido de Sinaka, con recuerdos de los inicios de la década pasada. ¿Querés rock, post-rock o como quieras llamarlo? También tenés el aclamado Deseo, Carne y Voluntad de Candelabro. Una experiencia misma que si te gusta la onda tipo Black Country New Road, esto es para vos. Aunque yo voy a destacar a Femme Fatale de Mon Laferte.
Un jazz vocal bien clásico en el cual la artista desparrama todos sus pensamientos en esta nueva etapa de su vida, de una manera bien directa. Lo que pienso y quiero nada ha cambiado. Para cerrar con este breve repaso voy a terminar con mi país, Argentina, que de a poco comienza a surgir una ola interesante de artistas que hace años dan algunos golpes sobre la mesa. Tenemos el establecimiento definitivo de Catriel y Paco con Papota, aunque también las mujeres rockeras que protagonizaron el 2025, las Juanas, la intacta Juana Molina con Doga, la agresividad de Juana Rosas con Tania y la merma melódica de Juana Aguirre con Anónimo. Ya sabes, a tu hija ponele Juana. También en el rap tuvimos la gran aparición del salteño Alcoy con Valle Chacal Key, combinando sus barras con sonidos autóctonos del norte nacional, y el ya conocido, por supuesto, Mir Nicolás con La Ciudad del Pop, rap con bases del city pop japonés de los 70s y 80s, una locura. Sin embargo, el mejor proyecto del año en este país para mí se lo lleva K4, con Yo También Les Tengo Miedo. Se alejó del trap definitivamente y allanó su camino en un estilo que agarra un poco de todo. Hay un algo de Dillon, hay algo de Juan López, hay algo suyo también. El mejor disco argentino de este año, por lo menos para mí. A esa mesita donde ubicas tus recuerdos del mar. Quizá el disco más radical del 2025, el más diferente y revolucionario. Es muy difícil hablar de la importancia de los proyectos de este año porque nadie sabe qué pasará en un futuro y a cuántas mentes influenciará cada pieza musical. Pero si tengo que apostar por uno que marcará un antes y un después, probablemente sea Revenge Seekers de James Murray. No tengo idea cómo se llama este género. Es un desfile de piñas techno plagado de saturaciones y sonidos que no sabes de dónde lo sacaron. No es para todos. Tampoco sería algo que yo escuche todos los días. Pero bueno, este disco te intenta expulsar de la experiencia, para que solo aquellos que puedan soportarlo sean los que disfruten de sus 49 minutos repartidos en 12 canciones. El disco debería ir con un cartel de precaución para quien quiera escucharlo con auriculares. No se me ocurre otra manera de describirlo y tampoco creo que pueda. Dependerá de cada uno de entrarse en este proyecto o nunca más acercarse. El dúo armado entre Pusha T y Malice volvió después de más de 15 años para realizar el disco rap del 2025 por excelencia. No solo en cuanto a calidad, sino también en impacto cultural. Let God Sort Them Out de Eclipse se convirtió en uno de los hits del año, aclamados por propios y ajenos, con la reavivada del gangsta rap protagonizado por flows atrapantes y bases inolvidables. Las participaciones de John Legend, Pharrell Williams, Kendrick Lamar, entre otros, solo hizo que este baño de barras sea aún más disfrutable. Poco más se puede agregar de este proyecto que aún no se haya mencionado. No solo es una versión renovada de Eclipse, algo lógico después de tanto tiempo, sino que las emociones y los tonos del disco se balancean de extremo a extremo. Desde la emotividad y tristeza, como la pérdida de sus padres, ambientado en una producción abrazadora, aunque luego los arrebatos agresivos se mezclan con las bases oscuras y caóticas y, por momentos, triunfales. Los hermanos de Virginia están de regreso y mejor que nunca. No lo voy a negar, es mi disco favorito del año. Aunque no soy el único que piensa así. Getting Killed de Kiss es otro de los hits de este 2025. No solo por la aclamación de la crítica, sino porque abrazó una generación que necesitaba una banda. No importa de qué, pero la necesitaba. Y estos jóvenes de Brooklyn los acaban de conquistar. Este proyecto es fresco, tierno, raro y adictivo. Las composiciones no se alejan del indie rock, post-rock, con pinceladas country si querés, pero las maneras son las que destacan y Giz logra hacerlo de una manera única. Los gritos de arranque te mienten para que luego el disco recorra olas de melancolía, tristeza, pero alegría al mismo tiempo. La voz de Cameron Winter es la protagonista, una especie de Nick Cave salido de la secundaria, pero mucho más raro, pesado y nostálgico que el vocalista australiano.
algo que me llama la atención de movida, pero también lo resalta de lo cotidiano. El álbum salió hace menos de 2 meses y ya quiero saber cuál es el siguiente paso. Cuando dije que el disco de Eclipse es el álbum de rap del 2025, les mentí. Me refería a su impacto y reconocimiento. Sin embargo, el título del mejor álbum de este género va para Magic Alive de McKinley Dixon. Es otro palo, más corto, pero en su profundidad es más intenso. Un disco conceptual que logra desarrollar pequeñas historias aún más grandes. Cada voz es un personaje de cada relato, mientras que las bases yaceras logran una producción que te dibujan la escena en la cabeza con una excelencia pocas veces vista. La historia es así: 3 amigos se reúnen para revivir a un cuarto amigo. Listo, es lo único que deben saber de su sinopsis. En el resto se van a encontrar con una de las mejores producciones del año y con interpretaciones vocales únicas. No solo porque son raperos soltando barras increíbles, sino también porque están actuando. El sarcasmo a veces se inunda de realidad con relatos fantásticos que te dejan bien boludo, porque no hay que olvidar lo que están tratando de hacer los protagonistas en esta historia. Hay que tener un ingenio particular para comprimir la historia, las barras, las bases, con sus respectivos protagonismos, en un disco de 34 minutos con 11 canciones. Como dije, fue un gran año para el rock. Sin embargo, no hay que cerrarnos. La banda inglesa Maruja, o Maruja como se pronuncie, es un caso aparte. Paint to Power es el primer disco de la agrupación oriunda de Manchester que ya prometía con sus anteriores EP. Pero en esta primera demostración completa, la verdad que asusta. Creo que no hay mejor manera para describir la sensación de escuchar este LP que el mismo miedo. No solo por no saber cuál es su potencial, sino también por el álbum en sí. Post-rock y jazz rock. Vamos a catalogarle. Vamos a decir que se mueven por ahí. Pero no importa cuál sea la etiqueta, sino el viaje. Escuchar Maruja, o Maruja de nuevo, es como caminar en la cornisa entre el infierno y el cielo. La oscuridad en cada uno de sus temas es por momentos opacada por tintes de claridad, los cuales funcionan como un descanso entre tantos arrebatos agresivos que tiene la banda. El saxofón parece un lur vikingo, aquel que se utilizaba para convocar rituales. No sé muy bien cómo describirlo, pero te cautiva de esa forma. La guitarra, la voz, la percusión, el bajo y el mismo saxo juegan ese dilema ambiguo entre el bien y el mal. Este proyecto puede ser espiritual u oscuro al mismo tiempo, o al menos con momentos para cada uno. Es como si fuera la banda sonora de una batalla nórdica. Maruja tiene un sonido único. Veremos quiénes son los primeros que intentarán copiarlos, aunque de momento se llevan este primer puesto. Porque para mí, Paint to Power, su disco debut, es el mejor álbum del 2025.